abejas, Hola, nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por Laura, Zaira Yanet, Karina Isabel, Alejandra, Ramón Felipe. Nosotros somos estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 88 Fernando Calderón y Beltrán de Aguascalientes, Zacatecas. Estamos cursando el cuarto semestre de la carrera de técnico en informática Grupo B. El nombre de su módulo que cursamos es diseñar sistemas básicos de la información. Nuestra facilitadora es la ingeniera en sistemas computacionales Judith Jordana Sandoval Tena. En este video explicaremos la interfaz visual de MySQL. Introducción de MySQL es un sistema de administración para bases de datos relacionales, multihilo y multiusuario de código abierto, que provee una solución completa a los usuarios con poderosas herramientas para la solución de bases de datos. A continuación, para crear una base de datos en MySQL, entra a su página web y agrega al final de esta una diagonal seguida de ese panel. Aquí tiene que agregar el usuario y la contraseña de su host. Para crear una base de datos tiene que escoger MySQL base de datos. Aquí tiene que ingresar el nombre de su base de datos, que será ejemplos. Le da en crear base de datos. Ahora da clic en phpMyAdmin y entra a su base de datos. Bueno, ahora después de que creamos nuestra base de datos llamada ejemplo, nos aparece esta interfaz. Aquí de este lado nos aparecen varios botones como el de página de inicio, finalizar sesión, ventana de consulta, documentación de phpMyAdmin, documentación y recargar el marco de navegación. Ahora, para crear una tabla en nuestra base de datos, le vamos a dar clic. Aquí le daremos clic a la que llamamos ejemplo. Ahora nos aparecerá esta interfaz. De este lado le daremos crear tabla. Ahora aquí elegiremos el nombre que le queramos dar. A continuación, aquí están los nombres de las columnas que queramos poner en nuestra tabla. En tipo podemos escoger qué tipo de datos queremos que se ingresen en nuestra tabla en cada columna. Por ejemplo, entero, texto de tipo numérico. Aquí podemos usar el tipo texto. En longitud de valores podemos escoger cuántos valores queremos que se permitan en cada columna. Aquí en predeterminado podemos escoger que en nuestro campo aparezca algún dato por default si no se le asigna algún valor. Como no afecta nada, podemos dejarlo en ninguno. En cotejamiento es como si escogiéramos el tipo de escritura. Por ejemplo, si queremos que nos acepte comas o la letra ñ, necesitaremos ir hasta el final de nuestro listado y escoger UTF-8 Spanish 6. Atributos son las características que le podemos asignar a nuestras columnas. Podemos escogerla o dejarla en blanco. Índice es, por ejemplo, si queremos escoger una llave primaria o dejarla así. Como tampoco afecta nada, podemos dejarla en blanco. El autoincremento nos sirve cuando queremos nombrar a las filas, como sería fila 1, 2, 4. Como tampoco afecta, podemos dejarla así sin rellenar.
En comentarios podemos dejarle un comentario a la columna para saber, por ejemplo, para qué nos sirve o qué tipo de datos podemos ingresar. Como por ejemplo en edad podemos poner que solo se aceptarán números, no texto ni otro tipo. Aquí abajo en esta esquina podemos entre escoger, guardar o agregar columnas. Si antes de guardarla necesitamos más columnas, simplemente le diremos cuántas columnas queremos y si no, simplemente le daremos guardar. Ahora que nuestra tabla se ha creado, podemos darle clic y nos aparece aquí de este lado donde tenemos los botones de página de inicio y finalizar sesión. Al darle clic nos aparecerá esta otra interfaz. Aquí podemos escoger entre cambiar o eliminar los datos que tengamos. También podemos agregar columnas. Le podemos decir si lo queremos al final de la tabla, al comienzo o después de alguna otra columna que ya tengamos creada. También podríamos crear un índice o dejarlo así por el momento. Interfaz SQL. He aquí una de las más importantes interfaces de PHP-MyAdmin. Esta interfaz tiene como función principal la introducción de código, el cual debe estar en lenguaje SQL. El código a introducir en este apartado está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular bases de datos. Aquí, por ejemplo, vemos algunas de las principales sentencias que nos aparecerán en esta pequeña interfaz, que sería seleccionar de la columna mascotas. Aquí, por ejemplo, vemos las columnas que hemos creado anteriormente. Sería propietario, especie, raza, sexo, fallecimiento. Aquí en esta interfaz SQL podemos modificar el comportamiento de cada una de las columnas con código SQL. Aquí los principales botones son Select, Insertar, que sería insertar valores, cualquier tipo de valores que le quieras dar de características a la tabla. Update, que sería actualizar, borrar y limpiar. Después de que le hayamos dado las características que deseamos a nuestra base de datos, le damos en continuar. Interfaz buscar. Aquí, por ejemplo, vemos muy claramente que significa buscar en la base de datos. Aquí en este cuadro de texto escribiremos las palabras o los valores a buscar. Aquí asignamos la forma en que lo va a encontrar, por ejemplo, al menos una de estas palabras, todas las palabras, la frase exacta como expresión regular. Aquí elegimos a cuál de las dos tablas deseamos que busque. O si queremos seleccionar las dos tablas, le damos en seleccionar todo o deseleccionar todo. Dentro de la columna, ¿qué es lo que va a buscar? Al fin de que declaremos todo lo que va a buscar aquí, le damos en continuar y listo. Ahora vamos a generar una consulta. Para esto, seleccionaremos una base de datos con las que contamos. Yo voy a seleccionar la base de datos prueba. Como podemos ver, aquí hay dos tablas diferentes. Una se llama mascotas y la otra se llama alimentos. Cada tabla contiene datos diferentes. ¿Cómo podemos ver los datos de estas tablas? Para eso, vamos a generar una consulta. Damos clic en el botón y nos aparece este formato. Les voy a explicar cómo llenar este formato para comprender mejor el tema. En la columna van los campos que queremos consultar de la tabla alimentos y de la tabla mascotas. En ordenar lo podemos hacer de forma ascendente o descendente. Este campo no es obligatorio, lo podemos dejar en blanco. En mostrar tenemos que dar clic para que nos muestre.
Aquí nos muestra las tablas que estamos utilizando. Damos clic en modificar la consulta y nos muestra lo que se está generando en SQL. Esto es lo que está haciendo en realidad la consulta por medio de SQL. Después de esto damos a ejecutar la consulta y ya nos aparece aquí nuestra consulta. Ahora vamos a exportar una base de datos. Para esto, primero escogemos la base de datos que queremos exportar. Voy a exportar la base de datos prueba. Después doy clic en exportar. Aquí me muestra dos opciones. Lo podemos hacer de forma rápida o de forma personalizada. La forma rápida nos muestra solo el mínimo de opciones de configuración para la exportación. La forma personalizada nos muestra todas las opciones de configuración posibles. El formato debe ser SQL. Damos clic en continuar. Y se nos descarga nuestra base de datos. De esta forma ya la tenemos exportada. Ahora vamos a ver cómo importar una base de datos. Seleccionamos el archivo. Por ejemplo, tiene que tener terminación SQL o .zip. El tamaño máximo que acepta es 50 MB. El conjunto de caracteres del archivo depende del archivo que vayamos a importar. La importación parcial es opcional. En el formato le vamos a dejar SQL y en las opciones específicas el que ya nos da. Ahora le damos continuar y arriba nos aparece que la importación se ejecutó exitosamente. En este caso se han ejecutado 12 consultas. Ahora vamos a ver lo que nos permite hacer el botón de operaciones. En este botón lo que podemos hacer desde aquí es crear una nueva tabla de bases de datos. Al darle un nombre y al darle columnas, se nos va a abrir otra ventana donde nos aparezcan más detalladamente los datos que te van a pedir, como el formato y todo eso. También se puede copiar a la base de datos y nos dan varias opciones. También se puede renombrar una base de datos y se puede hacer un cotejamiento. Esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que sea de su agrado y les sea de utilidad. Gracias.